El Señor les bendiga, hermanos. Es una grata alegría poder estar juntos y también agradecerle por la disponibilidad de poder estar en esta tarde, tomarse ese tiempo para venir a estudiar la palabra del Señor. Espero que sea de gran bendición y que usted pueda salir con otro pensamiento, porque lo que vamos a tocar en esta tarde tiene que ver con una palabra que no muy correctamente está traducida en nuestras Biblias. Es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento 124 veces, esa palabra, y no siempre es traducida. Depende qué traducción, pero la traduce correctamente 2 o 3 veces, nada más. Pero la mayoría le da otro significado. Entonces vamos a hablar de esta palabra, ya voy a comunicarle, pero quiero expresar mi gratitud y también al pastor. Seguimos orando, que Dios glorifique su nombre y que Dios tenga misericordia de él. La palabra que quiero compartir con ustedes es la palabra esclavo. En nuestras Biblias mayormente tenemos traducido como siervo. Y entre la palabra esclavo y siervo hay una gran diferencia, muy grande la diferencia. El siervo tiene cierta hora de trabajo, el esclavo no tiene hora de trabajo. El siervo recibe un salario digno por trabajar, el esclavo no. Y así podríamos marcar, el siervo tiene leyes, el esclavo no tiene leyes, a tal punto que el esclavo es considerado un objeto y no una persona. Por eso la ley del esclavo era su amo. Si su amo lo determinaba o decidía matarlo, lo mataba y no había ningún problema. Mientras que con el siervo no era lo mismo, no era de la misma manera. Entonces en el Nuevo Testamento tenemos esta palabra 124 veces. Por ejemplo, les voy a dar una diferencia. La palabra esclavo en el griego es doulos, doulos, doulos. Esta va a aparecer la cantidad de veces que le he mencionado. Pero la palabra siervo, una de las palabras que se usa, porque son varias palabras, que se usa la palabra siervo es diácono. Diácono, eso es siervo, es siervo. Es aquel que sirve las mesas, atiende, pero él no tiene una gran obligación, no tiene una gran tarea de someterse continua y permanentemente. El doulo sí, tiene continuamente esa tarea. Y entonces el Señor Jesús se identifica como esclavo. El apóstol Pablo también se glorifica y también nos coloca a nosotros como esclavos. Ahora, el asunto es, si nosotros llegamos primero a entender esta palabra, segundo, abrazar esta palabra y decir, yo no tengo derecho, yo no tengo de qué reclamar, yo no tengo de qué quejarme, yo no tengo nada, absolutamente nada de qué reclamarle. Si realmente entendemos esta palabra y la abrazamos y vivimos como esclavo, yo creo que la vida de la iglesia sería muy distinta, sería muy diferente y tendríamos muchas bendiciones y nos ubicaríamos en el lugar que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ahora bien, la Biblia primero requiere con nosotros, requiere una vida de relación con Él y luego una vida de servicio. Dos cosas básicas la Biblia requiere de nosotros. Primero, una vida de relación y luego una vida de servicio. La separamos, pero la separamos para poder estudiarla objetivamente y contundentemente. Pero en la realidad,
no hay separación. Por la sencilla razón, si usted está en comunión, usted va a servir. Usted va a ser un esclavo del Señor. Usted va a estar siempre dispuesto para servir. Y quiero leerle un pasaje para que veamos este ejemplo de lo que estoy tratando de compartir con ustedes. La comunión y el servicio. La comunión y el servicio. Esto lo vamos a ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento por varias veces. Pero voy a tomar solo un pasaje y este pasaje lo encontramos en Marcos capítulo 3. En Marcos capítulo 3 voy a hacer lectura del versículo 13 hasta el versículo 15. Usted va a encontrar prioritariamente estas dos grandes verdades: la comunión y el servicio. La comunión y el servicio. Pero en esta oportunidad vamos a hablar del servicio, el servicio como esclavo. Bien, Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12. Y acá viene la primer cosa para que los ha llamado: para que estuviesen con él. Primera prioridad. ¿Para qué los llamó? Para que estuviesen con él. ¿Qué quiere decir? La comunión, la enseñanza, todas las instrucciones, todo lo que el Señor quería transmitirle. Y ahora viene la segunda parte: y para enviarlos a predicar. ¿Se da cuenta? Las dos cosas: primero estar con él y luego ser enviado por él. Primero permanecer en comunión con él y luego ser enviado. Ahora, es imposible que usted haga la tarea si usted no tiene comunión. Es imposible que usted no pueda ver la visión de la tarea si primero no está en comunión con él. Entonces lo que yo tengo que hacer es practicar diariamente la comunión con el Señor. Y esto va a llevarme automáticamente a que yo sirva. Y el versículo 15 cierra la idea por la cual él los llama: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, y luego menciona los nombres. Entonces, estar con él, ser enviado por él, y tercero, tener la autoridad de él. Las tres cosas. Estar con él, practicar la comunión debe ser continua, debe ser permanente. Lo necesitamos. No podemos darnos el lujo de decir: hoy yo no voy a leer la Biblia, hoy no voy a orar. Esto va a ser fatal para ti. En segundo lugar, es servirle, y tercero, tener la autoridad. Yo tengo que tener esa mentalidad: yo soy un esclavo del Señor, soy un esclavo. Entonces yo quiero que observemos así una forma rápida. Vamos a observar en una forma rápida algunas de las cantidades de versículos que aparecen en la Biblia sobre ser un esclavo, ser verdaderamente una persona. Entonces yo quiero que usted se mentalice: yo estoy en una dependencia absoluta. Pero antes de ver los textos, mejor dicho, voy a compartir otra cosa. Antes de ver los textos, quiero que veamos 5 cosas a lo que ser un esclavo me determina. 5 cosas a lo que ser un esclavo me determina. Si realmente soy un esclavo, estas 5 cosas son parte de mi vida. Son parte de mi manera de vivir. Porque el hecho de ser un esclavo no es una teoría, es una manera de vivir. Ser un esclavo es un alto nivel de vida. Entonces, en primer lugar, cuando yo soy un esclavo, número 1, yo paso a ser propiedad absoluta de mi amo. Y ya vamos a ver algunos versículos. Yo paso a ser propiedad absoluta, total. Y cuando yo estoy diciendo propiedad absoluta, yo le estoy entregando mi mente, mi sentimiento, mis emociones,
mis bienes, y todo lo que está a mi alrededor, todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Por eso cuando se tomaba un esclavo en el tiempo pasado, era todo de su amo, aún sus hijos. Todo era de su amo. Él no tenía propiedad. Job, cuando se le llega la noticia que todo había perdido, que había muerto sus hijos, que los animales no habían quedado nada, él dobla su rodilla y dice: Jehová dio, Jehová quitó, Él sea glorificado. Entonces, si ahí usted tiene una mente de un verdadero esclavo, él podía entender verdaderamente de quién es Dios para él. Ahora el asunto es, ¿yo realmente vivo como esclavo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Vivo como esclavo? ¿Soy absolutamente propiedad de Él? ¿Estoy en total dependencia de Él? ¿Busco su voluntad? ¿Le agrado a Él? ¿Sirvo a Él? ¿Y estoy metido en la obra para Él? ¿Tengo esa mentalidad o tengo todavía algunas cosas que cambiar? Bien, cuando yo estaba estudiando esta palabra, yo les voy a decir lo que pasó conmigo. Yo tuve que reconocer que todavía no soy totalmente un esclavo. Y podemos decir mentalmente, bien, sí, emocionalmente, más o menos, y materialmente, es todo de Él. Y si de repente Él dice, de aquí en más no lo tiene más, lo pierde todo. Es desafiante. Entonces, ser un verdadero siervo es en una dependencia absoluta de su amo. La segunda cosa es una sumisión completa. Someternos completamente. Le honramos a Dios con nuestros labios, con nuestros bienes, con toda nuestra vida. Le honramos a Dios. Esto es una sumisión completa. Entonces, soy propiedad absoluta de Él. Segundo, me someto. Porque usted sabe que el esclavo era varias maneras por la cual se tenía. Se tenía como consecuencia de guerra. Por la causa de la guerra se perdía y era un esclavo. O iba al mercado de los esclavos y se lo compraba. Pero entonces usted se podía someter no voluntariamente, por obligación. Pero cuando la Biblia nos desafía, no nos dice que nos sometamos simplemente porque sí nomás, sino voluntariamente. Es someternos voluntariamente y hacer lo que toda nuestra vida agrade al Señor. Pero en tercer lugar, el tercer significado de esta palabra, el doulos, el esclavo, esta palabra significa una devoción total. Una devoción total. No solamente estoy entregado a su voluntad, sino que también estoy para adorarle y para glorificarle. Le honro. Ahora quiero hacer un paréntesis aquí. Y dentro de ese paréntesis que quiero hacer, parece ser muy fácil decir le honro, le glorifico. Pero no es tan fácil. Por la sencilla razón. Dios es soberano. Es uno de los grandes atributos de Dios. Es soberano. Y cuando estoy diciendo que Él es soberano, Él está sobre todas las cosas y es el Señor de todas las cosas. Pero el asunto, cuando te acontece algo a ti, yo te digo, no, Dios es soberano. Pero el asunto, cuando la adversidad viene hacia mí, tengo que seguir diciendo, Dios es soberano. Cuando vienen las horas de enfermedades, Dios es soberano. Cuando viene la falta de trabajo y no tiene que poner para comer, Dios sigue siendo soberano.
Cuando te calumnian, Dios sigue siendo soberano. Cuando las cosas no salen como quisiera que salga, pero Dios sigue siendo soberano. Y esta fue la concepción que tenían los patriarcas, los profetas, a tal punto cuando David va a traer la ofrenda para la construcción del templo, le dice, tú eres Dios soberano. Cuando los discípulos lo persiguieron después de darle una gran paliza y le prohibieron que predicaran, fueron a orar, fueron al lugar donde estaban los hermanos y le contaron todo lo que les pasó y volvieron a orar y dijeron, tú eres soberano, Señor. Después de una paliza dijeron, tú eres soberano, Señor. Tú sigues siendo soberano y ayúdanos que al abrir nuestra boca podamos hablar todavía con denuedo. Que nos den paliza, pero tú sigues siendo el soberano. Esto es verdaderamente estar como un esclavo. Ser un esclavo es propiedad absoluta, es en primer lugar. Luego yo le honro a Dios, estoy en total disposición de Él. Pero en tercer lugar, una devoción, una gran devoción. Y en cuarto lugar, una dependencia. Yo dependo de Él. Yo dependo continuamente. Yo dependo absolutamente de Él. Y cuando un siervo depende de Él, depende en todo. Y depende de las necesidades, de las crisis y de las luchas, pero depende de Él y Dios va a proveer de todo porque estamos dependiendo absolutamente de Él, absolutamente de Él. Y quinto lugar, después vamos a leer los textos. Cada tópico tiene un texto, todo tiene un texto. Simplemente lo hago de una forma introductiva. Entonces, en quinto lugar, yo paso a tener una responsabilidad. Si soy un esclavo, soy responsable. Tengo una tarea que cumplir y una gran responsabilidad. Paso a tener una gran responsabilidad. Pero yo quiero que después de tener estos 5 tópicos de lo que es ser un verdadero esclavo, que aparece 124 veces en el Nuevo Testamento esta palabra, Jesús es identificado. Y quiero que veamos por lo menos Juan, el Evangelio de Juan. Obsérveme por favor cómo Jesús, por favor, ya usted tiene en mente lo que acaba de explicar, ¿ok? Es una dependencia absoluta, está al servicio, depende de Él, Él va a proveer. Todo esto es ser un esclavo. Bajo este concepto, miramos ahora en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 38. A ver si tiene alguna relación lo que dice Jesús con lo que acabé de explicar. Juan 6:38. ¿Tiene algo que ver con lo que dije recién? Observe lo que dice. ¿Qué es lo que dice? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino que, ok, ¿está concordando con lo que acabé de explicar? Sí. Entonces, ¿en qué posición se coloca Jesús? Esclavo. Él está bajo la total dominio, el total control, bajo la voluntad. Por eso Él dice, porque he descendido del cielo, ¿para qué? Para un propósito, yo no voy a hacer mi voluntad. Ahora, con este concepto, el Señor, Él hace la voluntad del que le envió. Y si Jesús se coloca como esclavo, ¿y yo? Si Él se coloca como aquel que vino a cumplir la voluntad del Padre, a tal punto que cuando Él llega al Getsemaní, Él dobla sus rodillas y Él le dice, Padre, si es posible, si te place, si tú puedes pasar esta copa, pásala. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Oiga, Él estaba en la gran batalla, en el Getsemaní. Se desató la gran batalla y es la más grande batalla que Jesús tuvo. Creo que realmente allí estaba Satanás luchando con el Señor.
Y tengo varias razones por qué decir. Una de ellas es la gran batalla que estaba teniendo. Pasa de mí esta copa. Los sudores era una gran batalla, es una gran lucha. Y entonces él dice, Señor, si es posible, pasa. Pero la Biblia en los 3 evangelios no nos da ninguna respuesta de Dios, un silencio de Dios. Y el silencio era una respuesta. El silencio es continúa. Y muchas veces el silencio de Dios en tu vida y en tu ministerio, ¿sabe qué te dice? Continúa. No te detengas. Continúa. Continúa. Por ejemplo, otro pasaje más. Allí en el capítulo 8, en el versículo 40. 8:40. Tenemos tantos versículos para hablar sobre Jesús, pero simplemente para colocarlos. Y para ir colocándonos nosotros dentro de lo que la Biblia me está enseñando. Y donde Dios me coloca a mí, 8:40. En el Evangelio de Juan 8:40 dice, pero ahora procuráis matarme. Perdón, no es 8:40, disculpe. Vamos a en el capítulo 6, en el mismo 6:40, no 8:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad, no es mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Siempre está colocando la voluntad del Padre. Y en el Evangelio de Juan se va a repetir muchas veces esta palabra, enviado. Se dio cuenta que en el versículo 38 de Juan 6 está el que me envió. En el versículo 39 envió. En el versículo 40 enviado. Y así en el versículo 44 envió. En el versículo 57 envió. Y permanentemente en el Evangelio de Juan se va repitiendo vez tras vez. ¿Y cómo se identifica? Yo simplemente soy un enviado. ¿Sabe lo que quiere decir esto para nosotros? Yo y usted somos enviados también. Somos enviados para predicar. Y si el Señor Jesús como enviado se sometió a la voluntad del Padre, ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más yo? Bien. Entonces, tenemos el concepto, ¿qué significa ser un esclavo? Luego vemos al Señor Jesús como un esclavo. ¿Y yo? Veamos algunos versículos también. Yo también, hay muchos versículos donde podemos leer, donde Jesús nos coloca a nosotros, y le pido que vaya a Romanos capítulo 6, versículo 20. Hay muchos textos que va a mostrarme, pero voy a dejarle solamente este versículo, 6:20. Vamos a comenzar del versículo 16 hasta el 20. Romanos 6, 16 hasta el 20. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? O sea, el pecado para muerte, o sea, la obediencia para justicia. Aquí el apóstol Pablo no te da alternativa. ¿Sos esclavo del pecado o sos esclavo de la justicia o de Cristo? No tenés otra alternativa. ¿Estás sirviendo a Dios o no servís a Dios? Está bajo esclavo del pecado. Aquí en este versículo es contundente. Aquí en este versículo traduce correctamente la palabra esclavo. En este sí. En este texto sí traduce correctamente la palabra esclavo. Versículo 17, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, pasado, pues habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado,
y libertado del pecado, viniste a ser siervo. No, esclavo. No es siervo, esclavo. Esclavo de la justicia. Esclavo de la justicia. Entonces hemos sido sacados de la posición de esclavo del pecado, y en la gran misericordia, la gran bondad de Dios me coloca en su reino, en el reino de su amado, para que yo le sirva, para que yo pase a ser esclavo del Señor. Y el versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entonces, del momento que Él me arrancó, del momento que me salvó, ¿para quién estoy? Estoy para el servicio para Dios. Estoy para Dios. Entonces, esta es una de las cosas que yo no puedo entender. Que una persona que ha sido redimida, ha sido perdonado sus pecados, ha sido transformada su vida, y ahora pase a ser miembro de la familia de Dios, un hijo, una hija de Dios, y no sirva. No esté comprometido con Dios. No lo puedo entender. No entra dentro de mi cabeza y no entra dentro de la escritura, no entra. No cabe. Aquí dices, ¿eres siervo del pecado o siervo de la justicia? ¿Eres de Dios? Muéstralo con tu servicio. Muéstralo con tu fruto y con tu servicio. Con tu fruto y tu servicio. Si tú le sirves, es una evidencia de que realmente eres salvo. Si no, no. Entonces, una persona comprometida con el Señor es una evidencia de ser salvo. Entonces yo tengo que preguntarme a mí mismo, realmente, si no estoy comprometido con Dios, ¿he nacido alguna vez? ¿He tenido un encuentro con el Señor o estoy sintiéndome bien, estoy sintiéndome contento porque Dios me ha bendecido, me ha librado, etcétera, etcétera? Pero no, yo le sirvo porque Él me libertó. Entonces, vamos a ver al Señor Jesús. Vamos a seguir en el primer tópico, en el primer punto. Y el primer tópico que yo le estoy mencionando es Cristo como esclavo. Cristo el ejemplo de esclavo. Cristo el ejemplo. Entonces hemos leído Juan 6:38, 6:40. Cristo es el ejemplo de esclavo. Entonces voy a tomar uno de los pasajes doctrinales más contundentes de todo el Nuevo Testamento. Y digo más contundente es porque hay una palabra allí muy complicada de explicar. Pero no vamos a tratar de explicar lo complicado de la palabra, pero vamos a ver la esencia de Cristo como siervo. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Voy a hacer lectura del versículo 5 al 8. 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta palabra sentir, no sé si alguno tiene otra traducción por ahí. Haya esta mentalidad, haya esta manera de pensar. Por favor, tengan esta mentalidad, piensen como Cristo. Tengan la mente de Cristo. Y esto es lo que estoy tratando de hacer. Primero, de explicarle lo que significa la palabra esclavo, cómo Jesús vivió como esclavo y como consecuencia yo tengo que vivir como esclavo. Pero no dentro del concepto, de subyugar obligatoriamente,
de subyugar sin saber lo que él está haciendo, lo que el amo está demandando, sin subyugar como lo era en el tiempo pasado. No estoy hablando de esa esclavitud. Estoy hablando de un sometimiento voluntario. Es un sometimiento que va a darme una verdadera razón de vivir. Ser un esclavo es una razón de vivir. Es un privilegio. Es una honra, es una dicha, es una alegría. Es un privilegio de ser esclavo de Cristo. Esto es. No estoy hablando de estar sometido, estar obligadamente a obedecer. No, lo hago con mucha alegría. Esto es lo que estoy tratando de compartir. Entonces saltamos al versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, en esencia era Dios. Y la palabra forma, esa palabra forma, es esencia. Entonces tenga en cuenta, en esencia Él era Dios. En esencia era Dios. Y mire lo que sigue diciendo. No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El texto está diciendo Él podía mantenerse como Dios. Él podía aferrarse a Dios y no introducirse en un cuerpo humano. Bueno, esto es extraordinario. Que el Señor se haya encarnado y que haya dejado la majestad, la gloria y la alabanza y tomó un cuerpo humano, dejando la gloria y la alabanza para hacerse, ¿qué? Por favor, observe. Y en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando nuevamente la palabra forma. ¿Y qué forma? Siervo. Y esa palabra siervo es esclavo. Esa palabra es esclavo. Entonces, de lo más extremo, lo más elevado, lo más sublime, siendo Dios, se renuncia a todo lo que Él es y se introduce en un cuerpo humano. Y Él toma lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo, siervo, esclavo. Ahora, ¿cómo usted lo explica esto? Bien, tiene una explicación doctrinal, claro, una explicación doctrinal. ¿Por qué Él toma? Porque Él tiene que formarse o tiene que ser un hombre para redimir al hombre. Tiene que bajar al nivel humano para redimir al humano. Tiene que tener las debilidades y las luchas humanas, pero con la gran diferencia, sin pecado. Sin pecado. Y por eso Él nos ha redimido. Por eso Él nos redimió. Pero Él toma la forma de siervo. Entonces Él deja la majestad para humillarse y tomar la forma de siervo y hecho en igualdad que tú y yo, semejante a los hombres. Y Él va a explicar ahora, el versículo que viene va a explicar unas de las características que suelo llamarles morales de lo que es ser un verdadero siervo. Y esto debemos prestar mucha atención, porque estas son las características que estaban en Cristo y para mí Cristo es el mayor ejemplo. Y entonces Él me dice, y estando en la condición de hombre, número 1, ¿cuál es la primera cosa que hace? Se humilló a sí mismo. No lo humillaron, en algún momento lo humillaron, pero aquí en el texto me está diciendo, se humilló. Hay dos maneras de humillarse, que te humillen y humillarte tú mismo. Y esta es una de las maneras, se humilló a sí mismo. Segunda característica, haciéndose obediente. La segunda característica de verdadero siervo, se humilla haciendo obediente. Y tercero, ¿hasta cuándo? Ahora, esa palabra hasta hay que prestar atención, porque esa palabra hasta es el objetivo final, es la meta donde tiene que llegar, hasta ese llamado es, hasta allí debe llegar. ¿Y hasta dónde debe llegar? Hasta la muerte. Entonces, humildad, obediencia,
hasta la muerte. Entonces traemos estas tres experiencias a nuestra vida práctica. Y la primera es, soy siervo, soy esclavo. ¿Humilde o no? ¿Tenemos la humildad o me siento mejor que el otro hermano? Creo que yo canto mejor que el otro. Creo que predico mejor. Creo que si yo estoy en la iglesia va a estar bien la iglesia, va a estar bien la reunión. Esto no es humildad. No es humildad bajo ningún punto de vista. Y él fue obediente. Él no fue obediente hasta que me criticaron. Él no fue obediente hasta que lo calumniaron. Él fue obediente hasta la muerte. Y quiero en la segunda hora tocar sobre este tema. Quiero tocar este tema porque quiero hablarle la mentalidad de los discípulos y la mentalidad de Jesús. ¿Y por qué quiero hablarles? Porque Jesús le estaba hablando de su muerte. Y por tercera y por última vez Jesús le dice, voy a Jerusalén, allá me van a hacer esto, y voy a morir, al tercer día voy a resucitar. Y el Señor hablándole de la muerte y todo esto, entonces dos discípulos le dicen, Señor, queremos pedirte algo. Oiga, le está hablando de su muerte, está hablando de lo que le va a pasar, está hablando de lo que va a ocurrir y que necesita su auxilio, que necesita su oración. Dice, Señor, queremos pedirte algo. Pero queremos que nos dé. Ellos hacen como los chicos. Papá, te pido, pero me prometé que me lo vas a dar. Pero sin antes decir. Está haciendo lo mismo. Entonces le dice, ¿qué quiere? Que nos sentemos a la derecha y a la izquierda. Totalmente fuera de foco. Jesús le está hablando de su muerte y ellos están por una honra y por una gloria. Y la pregunta es, ¿nosotros no somos iguales? No estamos pretendiendo una posición, un cargo en la iglesia. No estamos pretendiendo algo que me vean, que me mencione, que esté en una posición de honra. En vez, no importa, yo sirvo igual, me menciona o no me menciona, estoy olvidado, no importa, pero estoy sirviendo a Dios. Lo importante es, no es que los hombres te vean, lo importante es que Dios lo ve. Es que Dios lo ve. Bueno, después de esa conversación, el Señor le dice, yo no he venido para que me sirvan, sino he venido para entregar mi vida y entregarla por mucho. Y ahí está la gran diferencia entre la mentalidad de los discípulos y nuestra mentalidad, o sea, la mentalidad de Cristo, perdón. El Señor tenía presente, yo vine para morir, para salvar. Ellos tenían presente, tengo que estar a la derecha y a la izquierda. Cada uno de nosotros, quien más, quien menos, nos identificamos con ellos. De alguna o de otra manera, estamos, por alguna razón, por alguna cosa, estamos allí. Entonces el Señor dice aquí, y la palabra que ha traído mucha controversia es la del versículo 7, sino que se despojó. La palabra despojar, despojar. Y esa palabra despojar, algunos la traducen vaciarse. Sería lo correcto, vaciarse. Pero el hecho que es que Él no se vació de su divinidad. Él dejó de lado su divinidad, pero Él no actuó como divino para redimir. Él redimió como humano. Algunas veces vamos a ver los atributos divinos en el ministerio de Jesús, pero jamás Jesús tomó sus atributos para redimirnos. Él nos redimió del lado humano, desde la óptica humana. Entonces Cristo se humilla voluntariamente. Entonces Él se viste como esclavo. Entonces
voy a terminar este punto, este primer tópico, Cristo como esclavo. Si Cristo es mi modelo, Cristo es mi ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Imitarlo. Entonces yo tengo que tener esa mentalidad. Y dentro de esa mentalidad que yo soy un esclavo, una de las cosas que estaba en la mente de Jesús, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la pregunta que quiero hacerte, ¿tú estás haciendo la voluntad del que te envió? ¿Estás sirviendo a Dios con los dones? ¿Estás trabajando en la iglesia lo que Dios quiere? El Señor Jesús llegó a decir, yo no hablo mi palabra, ni siquiera hablo mi palabra, hablo lo que el Padre me da. Oiga, hasta en esto, yo mi palabra cuando abro la boca es palabra de Dios. Hasta en esto somos esclavos, hasta lo que hablamos. Esto es verdaderamente ser un esclavo de Jesucristo. Esto es verdaderamente la tarea a la cual Dios nos ha encomendado. El Señor Jesús fue el gran modelo de verdaderamente ser un siervo del Señor. Entonces lo hemos visto de una forma rápida allí, el Señor Jesús, podemos ver muchos pasajes, pero quiero cerrar con un tópico, quiero cerrar con un versículo, o sea, algunos versículos, varios versículos, pero dentro del mismo capítulo, donde vemos a Jesús divino, pero Jesús como siervo. Entonces esto me deja a mí perplejo, sorprendido, y me llama a un tremendo desafío. Tengo que ser como Él, no me queda otra cosa. Tengo que renunciar a mi derecho, a mis honras, a mi gloria. Debo renunciar a todo lo que es mío y tengo que humillarme al máximo para darle gloria a Él. Abra su Biblia en Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Versículo 3 y versículo 4 inicialmente. Versículo 3 y versículo 4. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué me está diciendo este versículo? Sencillamente me está diciendo, Él es Dios. Él es Dios. Por eso Él volvía o regresaba al Padre, iba al Padre. Y que todo se lo daba a Él y ahora toda autoridad estaba en Él. Esto es Dios. Ahora veamos el versículo siguiente. Y se levantó de la cena, quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Versículo 3 es Dios. Versículo 4, Él va a lavar los pies de los discípulos, siervos. Él es a la vez, Él es Dios y a la vez es un verdadero siervo. Él tiene toda la autoridad, Él tiene todo el poder, tiene todo dominio. Pero aquel que tiene toda autoridad y tiene todo dominio, se saca el manto y agarra la toalla y va a lavar los pies. Esto es Jesús. Ese es Jesús. A Él tengo que imitarle. Tengo que ser como Él. No importa qué es lo que tengo que hacer, pero debo hacerlo. Si tengo que lavar los baños, no importa, pero debo hacerlo. Lo importante es hacer la voluntad del Padre. Él era Dios, perfectamente, pero vamos a saltar al versículo 13. Y nuevamente vamos a ver esta comparación entre Dios y siervo. Dios y siervo, Dios y siervo. Observe, versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y Señor. ¿Qué quiere decir Señor? Kyrios. Y Kyrios es el que está sobre todo, el que está arriba de todo, el que maneja todo, el que tiene todo poder y todo dominio. Ustedes me llaman a mí que yo soy el maestro y el Señor. Y decís bien, porque lo soy. Lo soy. Lo soy. Soy el Señor.
Soy el que estoy sobre todas las cosas. Y ahora mira lo que dice el versículo 14. Pero si yo, el Señor y Maestro, el Señor y el Maestro, el que tiene todo dominio, el que tiene todo control, he lavado vuestros pies, he bajado hasta lo máximo, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. No la cabeza, los pies. Lavar la cabeza lo hacemos muy fácilmente, pero lavar los pies. Y usted sabe que esto es una cultura judía de lavar los pies. Y siempre en cada casa, en la puerta de entrada, había un cántaro con agua. Y todo caminante que venía y que posaba en la casa, si el dueño de la casa era un señor que tenía sirvientes, su sirviente le lavaba los pies. Pero si no tenía sirviente, el dueño de la casa le lavaba los pies. Esto es como una señal de bienvenida. Pero ellos estaban en el aposento alto y no había quien lavaba los pies. En otras palabras, no había siervos. Los discípulos estaban peleando por la derecha y por la izquierda. No había quien se humillara. Entonces el Señor de todos se humilló y se le lavó los pies. Y él le dijo, ustedes me llaman Señor y lo soy, pero les he lavado los pies y ustedes deben hacerlo. Mire lo que dice el versículo 15, por favor. Mire lo que dice el versículo siguiente, el versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No sé si queda alguna duda. ¿Queda alguna duda para qué somos llamados? ¿Para qué? Somos llamados para ser esclavos del Señor. Y una de las cosas, una de las características, está bajo autoridad. Él somete sus acciones, sus palabras, sus hechos, todo lo somete a la voluntad del Padre. Y todo lo que hace, y todo lo que hace, lo hace para la gloria del Señor. No para mi gloria. No para que me honren. No para que me aplaudan, sino para la gloria del Señor. ¿Quedó claro esto? Entonces vamos a entrar ahora. Por ahora estamos dentro de una que sería una introducción. El plato fuerte viene después. El plato fuerte, porque ahí vamos a ver la moral, la ética, lo que sería verdaderamente nosotros como siervos. No sé si voy a poder compartir todo, pero por lo menos estamos mirando. Por eso quería mostrarle primero qué significa la palabra ser esclavo. Luego Jesús se coloca como esclavo. Pero ahora yo quiero darle un segundo ejemplo. Un segundo ejemplo. Y el segundo ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol. Ahora, estamos hablando de los dos grandes hombres. Cristo y Pablo. Cristo y Pablo. Y el apóstol Pablo se va a colocar como esclavo. Por favor, abramos nuestra Biblia en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 1. Pablo y Timoteo. ¿Qué dice? La palabra correcta es esclavo. Mal traducida. Mal traducida. Entonces, Pablo y Timoteo, esclavo de Jesucristo. ¿Esclavo de quién? Del Señor Jesucristo. Él es esclavo del Señor. Y cuando él dice soy esclavo, por favor, él está colocando su voluntad. O sea, él está haciéndolo voluntariamente. Nadie es llevado obligadamente. Nadie es empujado obligadamente. No, es voluntariamente. Entonces, esto es la decisión que cada uno de nosotros debemos hacer. Es una decisión voluntaria.
Pero déjenme decirles 2 o 3 cosas con respecto a Pablo. Podríamos mirar y pasar la noche mirando lo que es verdaderamente ser un esclavo. Yo creo que usted se recuerda de un texto y lo debe tener bien en la memoria. Y es Gálatas 2:20. ¿Se acuerda de ese texto? Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la fe, lo vivo en el Hijo del Hombre. Pero ahora, este versículo que lo sabemos hasta de memoria y lo pronunciamos, tenemos que ir con mucha cautela, ir parte por parte. Y voy a mostrarles si Pablo verdaderamente era un esclavo de Cristo. Pero comenzando con esa actitud, con esa devoción, él voluntariamente, esto es lo que yo y usted debemos hacer en esta noche. Y si ya lo hizo, es glorioso. Y si tenemos que volver a renovar nuestros votos, es bueno hacerlo. ¿Cuál es la primera palabra que comienza Pablo en ese versículo de Gálatas 2:20? La primera palabrita. Ahí tiene que parar. Cuando dice com, esa palabra com significa estoy unido, estoy ligado, estoy en comunión. Porque esa palabra com, de ahí viene la palabra comunión, cónyuge, comunidad. De todo comienza con com. En el griego es sum, S-U-M-N, sum. Y ese sum aparece 11 veces en la carta a los Filipenses. Y entonces Pablo en Filipenses va a hablar de 11 cosas que nos unen. 11 cosas que nos relacionan. Y entre una de las cosas que nos relaciona en Filipenses es el Evangelio, el Espíritu Santo, la tarea. Mire lo que le digo: el Espíritu Santo, el Evangelio, la tarea. Y nosotros somos tan cabeza hueca que nos peleamos por tontería y dejamos de lado el Evangelio, dejamos de lado el Espíritu Santo y dejamos de lado los grandes valores que nos une, nos hace uno, y lo dejamos de lado. Qué problema, qué lástima, qué lástima. Pero volvemos al Gálatas 2:20. Y en Gálatas dice com. Entonces él está diciendo, cuando dice com, estoy ligado, estoy totalmente unido. ¿A quién? A Cristo. Esto me está diciendo, somos uno y no hay manera de separarnos. Aquí está empezando a enseñarme la mentalidad de un verdadero esclavo. La mentalidad de un verdadero esclavo es tener la comunión con el Señor y ser uno. Pero cuando yo estoy diciendo uno, pase lo que pase, sigo siendo uno. No importa que me critiquen, no importa que no me quieran, no importa que no me acepten, no importa, pero yo sigo manteniendo esa comunión con el Señor. Si yo todavía sigo dependiendo de servir a Dios, ¿qué es lo que digan de mí? Soy muy carnal. Soy muy carnal. Yo todavía no estoy en plena comunión con el Señor. Y entonces, ¿en qué estoy en comunión con el Señor? Con Cristo. Observe la otra palabra. ¿Cuál es la otra palabra que aparece? Estoy. Esa palabra importante también, como con ya le di significado. Estoy. Y esa palabra estoy, ¿cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Mañana.
¿Cuándo? Pasado. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. ¿Dónde estoy? Crucificado. ¿Dónde estoy? Estoy crucificado. ¿Qué quiere decir? Estoy muerto. Para poder ser un verdadero esclavo, primero tengo que morir. Y ahí está el problema. No estamos muertos. Estoy juntamente crucificado. Entonces, con Cristo estoy ligado, ¿dónde? En su muerte. Estoy juntamente crucificado con Él. Y ahora va a decirme cómo Él vive. Primero, cómo no vive y cómo vive. Primero, yo ya no vivo. Yo ya no vivo. Yo estoy muerto. Estoy verdaderamente muerto. Esto es tremendo. Esto es verdaderamente ser un verdadero esclavo. Estoy muerto. Y yo ya no vivo, yo no estoy viviendo, yo no pienso, yo no siento, yo no hago. Es Él. Y lo que ahora vivo, ¿quién lo vive? Cristo. Entonces todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago, lo hace Él. Ahora, ponte a pensar, ¿cuántas cosas hablaste en el día de hoy? ¿La habló Cristo o hablaste tú? Yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Yo estoy muerto, Él. Esto es lo que la Biblia demanda y lo que les dije en el principio. Vivir con Él para servirle a Él. Entonces Pablo se consideraba que estaba en una comunión de muerte, pero también de resurrección. Por eso dice, estoy muerto, pero ahora dice, lo vivo. Entonces primero estoy muerto yo y ahora resucité y vivo. Entonces vamos a ir a un pasaje que me ha hecho tremendo, me ha tocado el corazón tremendamente. Y le pido que vayamos a Hechos, capítulo 20. Hay tantos versículos del apóstol Pablo como verdadero esclavo de Cristo. Pero vamos a ir a Hechos, capítulo 20. Él se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en Mileto. Él hace un relato, una síntesis de su vida. Hechos 20. Él hace una síntesis de su vida. En los primeros versículos él va a mencionar cómo él vivió. Pero vamos a comenzar del versículo 22 al 24 y acompáñenme en la lectura porque esto es tremendo. Esto es muy, muy profundo. Mire. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén. Sin saber lo que me va a acontecer. Yo tengo muchas ganas de ir a Jerusalén, pero yo no sé lo que me va a pasar. Yo no sé lo que va a ocurrir. Pero salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades, el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Me da testimonio, diciendo que prisiones y tribulaciones. Ahora, si el Espíritu Santo te dijera esto, ¿qué tú vas a hacer? Sálvese quien pueda. El soldado que huye sirve para otra guerra. Entonces me está diciendo que me esperan, oiga, prisiones y tribulaciones. Ahora, ¿cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Vea la siguiente. ¿Pero qué hago yo? Esto es estar muerto. Esto es estar en comunión. Esto es someter su vida a la voluntad del Padre. No, yo no hago caso, no me importa.
sino qué tengo como prioridad. Miren lo que sigue diciendo el versículo 24. ¿Qué tengo como prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? ¿Mi vida o qué? Pero hay algo, no solo la carrera, mire. El ministerio que recibí del Señor, esa es mi prioridad. Yo recibí algo de Dios y eso lo voy a mantener y voy a luchar y voy a seguir hasta el fin. No me importa lo que me pase. Esto es ser un esclavo de Cristo. Cuando te importa lo que te hacen, todavía te está faltando. Todavía te falta. Pero cuando no te importa y sigues adelante, esto tiene un gran valor. Por eso Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Sabe lo que dice cuando no estimo preciosa? Mi vida no vale una letra. Eso vale en el griego, no vale nada. Una sola letra, no vale nada. Mi vida no tiene ningún valor. Lo valeroso que yo tengo es el ministerio, Señor. Mi vida no vale. Lo que tengo dentro mío, lo que vale es lo que Dios me dio. Esto tiene valor. Todo lo otro es secundario. Lo que tiene un gran valor y está dentro mío es el ministerio del Señor. Lo llegas a entender, lo llegas a comprender. Tenemos que vivirlo. Entonces luego le dice, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Yo tengo que terminar mi carrera para dar testimonio de la gracia del Señor. Qué privilegio. Hacemos un break aquí. Espero que no se haya cansado y vamos a seguir un poco más. Vamos a hacer una oración. Padre, muchas gracias. Realmente decirte gracias es poco. Habernos redimido del pecado, habernos sacado de la miseria en que estábamos. Como el salmista dice, nos sacaste del muladar, del estiércol, de la basura, para hacernos sentar con tus príncipes. Muchas gracias, Señor, por darnos este ministerio, y es el ministerio de ser siervos. Muchas gracias, ser esclavo tuyo, para la gloria y honra de tu nombre. Señor, danos esa mentalidad, porque el tener esta mentalidad es tener esta calidad de vida también. En el nombre de Jesucristo. Amén.